en el versículo 11. Por tanto, nosotros también, habiendo tenido en medio, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos por delante la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento porque tú eres grande, tú eres maravilloso y tú estás con nosotros, Señor. Tú eres para nosotros, Señor, nuestra fortaleza, nuestra paz y nuestra ayuda. En ti confiamos y esperamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar. Esta hora, yo doy gracias a Dios porque podemos notar que Él tiene el control de nuestras vidas, y porque Él tiene el control, nosotros podemos estar seguros que Dios estará tomando nuestra vida de tal manera que podamos correr la carrera con gozo. Y empezamos nuestra carrera con nuestro nacimiento. El entenderlo, el conocerlo, comienza con el nuevo nacimiento. Y comienza que nosotros debemos de saber qué tanto necesitamos de Dios, qué es lo que necesitamos, qué es lo que estamos anhelando y deseando. En el capítulo 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Nosotros hemos visto cómo el Señor ha podido y ha tenido que obrar a favor nuestro. Y el Señor ha obrado de tal manera que podamos seguir la carrera. Nuestra vida cristiana, nuestra vida de buscar lo que Dios nos ha dado, nos hace pensar en la grandeza y en el cuidado de Dios. Hemos estado teniendo nosotros en un tiempo acá, hemos visto cómo Dios ha tratado con nuestras vidas y hemos confiado que Él ha hecho en nosotros lo que es importante para nosotros. Cuando hemos nacido en Él, hemos vivido nuestra conversión, podemos estar seguros que Él está atento a nuestras necesidades. Exige todo lo que esta carrera exige de nosotros, todo lo que está pidiendo es una extrema, podemos así decirlo, nuestra fortaleza en Dios. Comienza con el nuevo nacimiento y exige nuestra vida en pleno camino de Dios. Podemos notarlo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo versículo 26, y dice: este misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Esto el apóstol Pablo
lo estaba escribiendo para la iglesia que comenzaba un nuevo nacimiento, una búsqueda de Dios. Y estaba diciendo que comienza con el decir, con el nuevo nacimiento. Pero cuando empieza a hablar, él empieza hablando la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26. Dice así: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Él estaba diciendo que en la búsqueda, en el nuevo nacimiento, tenemos que buscar el vivir la importante etapa cristiana. Nosotros podemos vivir de tal manera que podemos confiar en Él. Confiar de tal manera que podemos estar esperando en Él una dirección. Y nos está diciendo que nuestra dirección y nuestra confianza está puesta en la palabra. El primer libro de Corintios, capítulo 9, el versículo 26, Pablo empieza a decir que esta nueva carrera es importante para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que comenzar a desarrollarla de tal manera que podemos hacerlo de esta manera. Está dirigida hacia una meta maravillosa. Podemos leer en el libro de Hebreos hablando de los hombres que vivieron una carrera, por el caso de Moisés, de Esther, de Ruth, de José, de varios hombres que por la fe ellos pudieron caminar, pudieron saber que tenían que caminar esta carrera. Esta carrera es por fe. Entonces, estaba dirigida hacia una meta maravillosa. Ellos podían pensar y decir de tal manera que podían estar motivados porque lo que estaban viviendo no era cualquier cosa. Lo que estaban viviendo era la mejor carrera que habían tomado, que habían dirigido. El corredor no debe de distraerse con nada. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos nosotros distraernos con nada? La palabra dice en el libro de Génesis, capítulo 24, Génesis 24, Génesis 24, que no podemos equivocarnos con esta carrera. Válgame. Dice la palabra de Dios en el verso 56 de Génesis 24. Y les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya con mi Señor. Y estaba el profeta de tal manera que estaba diciendo, el servidor del profeta de Abraham, estaba trayendo la esposa de su hijo y le estaba poniendo lo que él decía que había recibido una búsqueda de Dios y había encontrado que se habían caminado de tal manera que pudieron encontrarse, y le decía: no me dejen aquí, yo quiero irme. Preguntaron a la esposa: ¿te quieres ir con él? Y ella dice: claro, me quiero ir con él. Lo que estaba diciendo, lo que ellos han escogido ha sido lo bueno. Y
no conocía al novio, pero por lo que había hablado su Señor, parecía que lo conocía. En nuestro nuevo caminar en Cristo, parece que distinguimos que el conocer a Cristo nos hace conocer su espíritu, que podemos conocer de qué manera está buscando el Señor deleitarse en nosotros. Esta mujer, Rebeca, estaba mirando al profeta o más bien al que vino a pedirle su mano. Él vino y dijo: Señor, dame la oportunidad de encontrar una buena mujer que sea la mujer correcta para Isaac. La mujer que me dijere, no solo te voy a dar agua, pero la manera en que lo haga, de tal manera que pueda darme confianza, Señor, que esa sea. Y cuando él encontró a Raquel, y él le pidió agua, y él le pidió para los animales, y lo recibió de tal manera que él pudo saber que era la mujer que estaba buscando, Rebeca. Y entonces ella, solamente por ser un buen hombre, no tenía nada más que dar. No tenía por qué decir, por qué estar ella en esta carrera o en este trama que él estaba planeando. Pero se dio cuenta que había sido llamada para el esposo que le esperaba allá en la nueva tierra. Nuestra carrera es simbólica. Nosotros también debemos de poner nuestro corazón en la voluntad de Dios. Nuestro corazón es símbolo de que estamos entendiendo el proceso de nuestra carrera. Nosotros debemos entonces decir que debemos todo a la manera que Dios lo ha hecho. Podemos decir en otras palabras que Dios ha salvado nuestras vidas. Dios ha cambiado nuestra manera de comportarnos, de nosotros vivir, de tal manera que podemos valorar lo que Dios ha hecho en bien nuestro. Podemos entonces seguir. La carrera también dice que Él nos daba el incentivo para seguirle. ¿Cómo podemos saber que la carrera que continuamos está incentiva o está motivada? Pues la gran nube de testigos. Hebreos nos dice del capítulo 1, del capítulo 11 de Hebreos, desde el versículo 1 hasta el final, una lista grande de hombres que corrieron la vida de fe, de tal manera que podíamos entender y poder saber que era Dios en medio de ese correr que estamos mirando nosotros. Lo que nos está incentivando es la nube de testigos. Esa gran nube, nosotros podemos pensar que está puesta delante de Dios, que está tener los hombres, las mujeres como testigos, y podemos mirar en ellos nuestra carrera, nuestra manera de conducirnos, nuestra oración, nuestra forma de búsqueda de Dios, nuestra forma de búsqueda que el Señor está haciendo en nosotros. El Señor mismo en Mateo capítulo 19, versículo 18. Mateo capítulo 19, versículo 18. Aleluya.
El joven rico estaba hablando con el Señor y le decía de qué manera podía vivir la vida. Y el Señor le dijo en el versículo 18, ¿cuáles? Y Jesús les dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Tal vez nosotros estamos, decimos estas palabras de tal forma que nosotros pensamos que es lo que se está pidiendo. Honra a tu padre y a tu madre. Cuando estás viviendo, nosotros, el caminar en el Señor, cuando estamos caminando y creyendo esa palabra, nosotros estamos pensando que Dios está en nuestro corazón. Está de tal manera que podemos mirarle como el único que puede obrar en nosotros. Nosotros podemos estar convencidos en que el Señor es grande, que el Señor está obrando en nuestras vidas, que el Señor está obrando porque Él está por nosotros en cada momento. Él está hablando y está diciendo, nosotros decimos, no podemos vivir de esta manera. No podemos vivir de esta forma. Jesús se acerca al joven y le dice, tú estás buscando lo que debes de estar viviendo en tu vida. Pero yo te digo que lo que necesitas es la ley. Y el joven empezó, no, pues todo eso lo hago. Yo he guardado la ley desde mi juventud. Pero Jesús estaba diciendo, lo que quiero es que guardes la ley, pero completa. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que vivir en este acuerdo porque necesitamos tener un incentivo para la batalla, la carrera que estamos corriendo. Necesitamos tener una capacidad para la carrera. Dejar todo peso que nos asedia. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos que saber que Él está, podemos decirlo así, internado dentro de nosotros, mirando con nosotros, de tal manera que podemos saber que Él está de veras interesado para nuestras vidas. Él está tratando de que el peso lo dejemos. Cuando nosotros estamos viviendo y hablando cada una de las cosas que Él pide, dejemos que Él haga cuando Él tiene para nosotros su mandamiento. Para nosotros podemos decir que podemos estar pensando en la capacitación para nuestra carrera. Dejar el peso del pecado. Primera de Pedro 5:7. El peso del pecado en nosotros es tan importante, tan supremo, y de tal manera que nosotros podemos saber qué es lo que necesitamos en nuestros corazones. Cuando dice, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No podemos dejarlo a la y se va. No podemos dejarlo podemos decir que nosotros
¿cómo puedo decirlo? Nosotros podemos estar pensando que Él tiene para nosotros una importante lección. Él dijo en nosotros esa palabra, echando vuestra ansiedad en Él. Cuando nosotros podemos pensar en el cuidado que Dios tiene, nosotros podemos pensar que Él puede hacerlo bien. Cuando nos dice, echando vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, en otras palabras, está diciendo, pon tu delicia en Jehová. Pon tu cuidado en Dios. Pon en Dios el cuidado que tú tienes de dejar el pecado. Colosenses capítulo 3, verso 8 al 10. Nosotros podemos encontrar en el versículo de Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice, mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maldicencias, torpes palabras de vuestra boca. El verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre hechos con sus hechos. Verso 10, y revestíos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento renovado renovado conforme a la imagen del que nos creó. Debemos entonces estar revestidos. Nuestra carrera debe estar importante, de tal manera que vivamos de tal forma que podamos entender que Él nos capacitó, que podemos mirar cómo Él ha puesto en nosotros su confianza, su descanso, podemos decirlo, nos invita y nos pide que podamos vivir lo que Él anhela que vivamos. Nosotros hemos aprendido a hacer las cosas, pero no de tal manera que podamos decir como dijo Dios. Por eso nos invita a que vivamos la palabra de acuerdo a lo que estamos en este momento viviendo. La dirección de la carrera, no mira atrás como la mujer de Lot. El capítulo 19 de Génesis nos habla de esta historia. En el versículo 26, cuando fueron rescatados de ese lugar llamado la ciudad ¿cómo puedo decir? De Sodoma, y estaba viviendo un momento difícil. Estaban reconociendo que necesitaban un Dios para salir. Necesitaban un Dios que tenía sobre ellos cuidado, que tenía para ellos una buena manera de decir las cosas. Entonces la mujer de Lot estaba cargada, estaba preocupada, no quería dejar la vida que llevaba, la manera que vivía el evangelio, la manera que vivía la palabra, la manera que vivía la forma de ser. No quería dejar de vivir de tal manera que estaban viviendo momentos difíciles. Estaban de tal manera que les dijo que mejor se regresaba. A lo que estaba viendo y a lo que estaba buscando, estaba viendo cómo podía recibir ese cuidado. Pero a donde iba a quedarse sin nada. Y no creyó a la vida que iba a vivir. No creyó que le habían dado una palabra que se iba a conformar.
Entonces volteó. Lo más triste para ella fue que nada más volteó, nada más alcanzó a mirar y quedó convertida en estatua de sal. Nosotros, a veces el pastor habla a nuestras vidas, a veces nos dice con cariño, sigue adelante, no te detengas. O muchas veces también dice, ¿por qué te detuviste? Pero no es que uno anhele la vida mejor por ustedes, pero uno tiene que darles que hay un deseo, que hay una vida de Dios. Y entonces encontramos en esa vida de Dios respuesta. Estaba pensando, ¿qué pensarían ellos cuando tenían que salir de Sodoma? Dios les puso en ellos el querer escapar, pero la esposa volteó. Y entonces lo que sucedió fue que su corazón fue preso de las ruinas que había recibido. Lot, con sus hijas, escapa hacia el monte. Pero no así fue librado. Unos dicen que Lot había perdido la oportunidad de poder vivir la vida de paz. Ya había sido mucho tiempo, ya había vivido mucho tiempo en Sodoma, de tal manera que habían adquirido la misma costumbre. Solamente fue librado de la muerte, pero fue tomado para ser, pues de tal forma que vivía mal delante de Dios. Tuvo hijos, sus hijos fueron de sus hijas. Ellas, para lograr estar con él, lo hicieron que se durmiera, lo hicieron que se emborrachara y vivían con él. Yo puedo pensar que los peligros que él estaba viviendo eran los peligros que nosotros en este tiempo vivimos. Mas, sin embargo, gracias a nuestro Dios, podemos sustentar nuestra vida de fe. Podemos decir que la carrera la hemos corrido con probabilidad, buena probabilidad delante de Dios. Yo le quiero decir que la carrera en Cristo es lo mejor que podemos vivir. Es lo mejor que podemos tomar. Nosotros no podemos exigirnos ni mirarnos a nosotros mismos, pero sí podemos demandarnos en cuanto a lo que es de Dios, en cuanto a lo que Dios tiene con nosotros. Cuando nosotros miramos nuestra vida apasionada por el Señor Jesucristo, nosotros podemos ver y no mirar atrás y no pensar que ahí podemos tener nuestra oportunidad. Así es que pensemos bien antes de decidir. Quien puso la mano en el arado no debe mirar hacia atrás. Lucas capítulo 9, versículo 62. Dice de esta manera. Lucas 9, versículo 62. Aleluya. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo la mano
en el arado y mira atrás, es apto para el reino de Dios. Estamos nosotros mirando que el trabajar en la obra de Dios resulta en nuestras vidas de tal manera que nosotros podemos ver el reflejo de Dios. Ellos estaban pensando en la obra de Dios. Ellos estaban pensando en las señales de Dios. Ellos estaban buscando las señales de Dios. Pero nos dice que ninguno que poniendo su mano en el arado, ninguno que entra a esta carrera puede permanecer quieto, puede permanecer sin hacer nada. No, dice que ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, que su mano, su dedicación y, para mejor decirlo, su encomienda de Dios Él encuentra en nosotros dirección. Hoy, más que nunca, necesitamos ser dirigidos por Dios. Hoy podemos decir que nuestra vida está en manos de Dios, pero necesitamos que Él tome en nosotros, para nosotros esta carrera. Que Él no nos permita soltarnos de su mano. La palabra declara que lo que está en sus manos, hablando del tesoro que está en sus manos, nosotros que estamos delante de Dios, en sus manos, nada los puede arrebatar. Pero no quiere decir que no volteemos atrás. Hoy en día está muy claro que hay muchos que buscan al Señor y están pensando en cómo ellos le van a hacer. ¿Qué es lo que significa? A veces estamos caminando y estamos pensando que podemos aguantar, pero se nos antoja y volteamos y decimos no pasa nada. Pero el Señor lo que estaba diciendo es que el peligro que al voltear atrás puedas vivir. Nosotros decimos, bueno, tengo vida, puedo lograrlo hacer, pero yo creo que cuando el Señor estaba hablando a nosotros, estaba pensando en la forma en que íbamos a responder. Nosotros no podemos. Él nos ha llamado para vivir adelante. Él nos ha llamado para mantener nuestros ojos. Él nos ha llamado para nosotros poder caminar en su voluntad. Debemos de caminar con dirección. Debemos de caminar con no mirar atrás, no voltear con la mujer de Lot, no voltear poniendo nuestras manos en el arado y luego volteamos hacia atrás. No es apto, no es bueno, porque la vida que el Señor nos ofrece es algo que nosotros debemos de valorar y debemos de poner de muy alto nombre. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. La meta de nuestra carrera en cuanto a nuestra vida futura. En Tito capítulo 2, versículo 13, nos dice que debemos de cuidar de poner nuestra carrera futura en Él, esperando aquella esperanza bienaventurada
y manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de esperar un día cuando sea posible. La meta no podemos decirlo que es una meta sin gloria. No, pues a ver qué alcanzas. Entonces, de seguro vamos a desistir. Pero sabiendo lo que es nuestro, sabiendo lo que nos corresponde como hijos de Dios, podemos entonces decir grandemente, es la gloria futura. La corona de la vida en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible y nosotros una incorruptible. ¡Qué tremendo! Poder decir, poder enseñar, poder establecer para nosotros una corona incorruptible. Es como si yo dijera ahorita, podemos ponernos la corona de espinas, pero de nada es corona. Esa fue corona de muerte. La corona de la vida sería una corona incorruptible. Pero muchos le ponemos, no queriendo soltar el mundo, la corona incorruptible. Y queremos que esa corona llene nuestra cabeza. No es así. No es como nosotros decimos. No es como nosotros pensamos. No es como nosotros obramos. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Primera de Pedro 5, 4. Y cuando pareciera el príncipe de vosotros, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, podemos decir, nosotros, como el apóstol Pedro, debemos de celebrar nuestra carrera. Debemos de celebrar nuestra forma de consagrarnos. La carrera de la vida comienza con la conversión. Exige que todo peso innecesario debe guardarse las reglas y la carrera debe de llevarse a cabo según las normas. La meta debe ser mantenerse delante de los ojos y el premio es la corona. Nosotros sabemos que Dios nos entregará todo en nuestras manos. Nosotros estamos corriendo la carrera. Estamos corriendo nuestra vida de fe. Pero ¿cómo estamos corriendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestros pagos? Muchas veces hemos nosotros querido despertar diciendo que Dios responde a nuestros pagos. Pero ¿no le ha tocado a usted despertarse a medianoche y no es más que un sueño? Y entonces empieza a decirle, Señor, ayúdame a caminar correctamente. Cuando vivimos nuestra forma de ser, nuestra vida cristiana produce en nuestra manera de ser formas
¿Qué podemos, puedo decir, podemos avanzar? O puede ser, podemos voltear hacia atrás. Los resultados son diferentes. Y según nosotros hayamos decidido, es lo que recibimos. Yo quiero decirles que nuestra vida cristiana tiene que ser puesta en balanza. Tenemos que decidir quién debe caminar al lado nuestro. Debemos decidir quién debe caminar y que nuestro caminar sea firme en el Señor. No podemos hacerlo queriendo vivir una forma como, pues, no importa que seamos. No es así. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy estoy aquí para preguntarles, ¿nuestra vida ha sido en plena certidumbre de fe? ¿O ha sido nada más de fe? ¿O ha sido no de fe? Debemos de veras desear, llenar la presencia de Dios con fe. A veces vivimos momentos que nos caracteriza como nosotros estamos viviendo. Nuestra vida personal la tenemos y debemos de agradar a Dios. A veces queremos que nuestra vida sea conocida por Dios, pero nosotros no somos conocidos por Dios. Tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender que nuestra forma de vivir sea de tal manera que podamos obtener de Dios la oportunidad para seguir adelante. Nuestra vida cristiana, basada en la vida de fe, tiene que aprender que de Dios es donde obtenemos nuestra fe. Debemos caminar buscando en ella, buscando nuestra vida completa en Cristo. En este tiempo, en este momento, debemos de presentarlo delante de Dios. Tenemos que saber que las cosas no han sido fáciles. Yo he conocido al Señor de tal manera que no puedo quitarme el poder hablar de fe, el poder hablar la palabra. Tengo que hablarla, tengo que llevarla dentro de mí.
una vida de fe, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de, puedo decir, de sustento. Nosotros como creyentes necesitamos vivir la carrera. Y a veces nada más por estar creyendo esta palabra, tener que esperar en esos momentos en que Dios ha hecho la batalla por mí. El día de anoche, cuando nos predicaban la palabra y nos hacían recordar la gracia de nuestro Dios, yo en mi corazón le daba gracias a Dios por el poder depender de esa gracia. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es recordar por qué estamos en este lugar. Es entender. Y yo quiero que podamos tener en nuestro corazón la oportunidad de guardar una fe que nos hace sentir de veras tangibles. Señor, gracias por tu fe. Gracias por la fe en Cristo. Gracias por la palabra. Porque nosotros no podemos vivir nada más dejando a un lado lo que hemos creído. Nosotros no podemos ser como la esposa de Acán. La esposa de Lot. De estar en la vida caminando y llegar un día a tomar una decisión. Y ella decidió mal. Yo creo que debemos de tomar un momento y un tiempo para recordar esta palabra. Póngase de pie. Amado Dios, tú eres bueno, Señor. Tú eres digno. Tú eres el Dios de toda nuestra vida. Señor, queremos pedirte que podamos llegar a término de esta palabra. Dios, que podamos tener un buen término y que podamos gozar de la vida. Gracias te damos en Cristo, nuestro Salvador personal. Amén y amén. Qué bonito se siente. Qué bonito poder estar aquí. Les invitamos para que continuemos en nuestro caminar con Dios. Dios les bendiga.